Estamos hablando un tema muy importante, ya que esta semana es una semana que es dedicada a esa celebración de origen pagano, la verdad tras la celebración del día de San Valentín. Tan inocente e inofensiva como pueda parecer el día de San Valentín, sus tradiciones y sus costumbres se originan en dos festivales paganos, muchísimo antes que se agregara, que no fue sino hasta el siglo XIV, siglo XVI, más bien, cuando, no XIV, sino siglo XVI, cuando esta festividad se hizo costumbre ya en Europa en cuanto al cristianismo, y más tarde traída a América a través de los anglos en Estados Unidos y los canadienses, y finalmente traspasó a todo Iberoamérica. Esta costumbre, como dijimos, de origen pagano, se originó en dos festivales paganos considerados pervertidamente o sexualmente pervertidos. Viene primeramente la historia de la antigua Lupercalia y el día de fiesta de Juno Februata. Esta celebración se hacía el 15 de febrero. Lupercalia, conocido como la fiesta de licencia sexual, fue mantenida por los antiguos romanos en honor a Luperco, el dios de la fertilidad y la agricultura. Se le llamaba también protector de manadas y cosechas, y un poderoso, supuestamente la historia de la mitología romana, un poderoso cazador, especialmente de lobos. Los romanos creían que Luperco protegería a Roma de bandas de lobos, los cuales devoraban ganado y personas. Ayudado por las vírgenes vestales, los Luperci, los sacerdotes masculinos, conducían los ritos de purificación al sacrificar cabras y un perro en la cueva de Luperco, en la colina de Palatina, donde los romanos creían que los gemelos Rómulo y Remo se habían refugiado y habían sido alimentados por una loba antes de que finalmente fundaran Roma. Vestidos de un taparrobos hecho de cabras sacrificadas y rociadas de su sangre, los Luperci corrían por Roma golpeando a las mujeres con freo o correas hechas de las pieles de las cabras sacrificadas. Los Luperci creían que los azotes purificaban a las mujeres y les garantizaba su fecundidad y un fácil nacimiento. Febrero, por cierto, viene derivado de esa diosa Februa, a mediados de su en el evento de su o medios de su purificación que se utilizaban. Dice, para los romanos, febrero era también sagrado para Juno o Februata, la diosa de fiebre, del amor y de las mujeres y el matrimonio. El 14 de febrero, dice, se ponían una especie de lo que hoy conoceríamos como billetes, pequeñas piezas o de papel, cada una de las cuales tenían el nombre escrito de un adolescente en una forma de contenedor. Los jóvenes adolescentes entonces escogían uno de estos papelitos al azar, y los muchachos y muchachas cuyos nombres fueran escogidos se convertían en parejas, uniéndose en un fuego erótico en estos festivales y fiestas por toda Roma. Después del festival, ellos permanecían como parejas, al menos por un año, para tener lo que se llama una liberación o una perversión sexual o libertinaje sexual, según las costumbres observadas por siglos en ese entonces en Roma. Interesante, dice que este festival comenzaba exactamente el día 14 de febrero. Imagínense qué interesante. Pero ¿quién fue realmente San Valentín? ¿O de dónde proviene? ¿Qué significa este nombre? Valentín viene del latín Valentinus, del cual se deriva la palabra valens, también latina, y significa ser fuerte, valiente, grande, poderoso. La Biblia describe
a un hombre con un título semejante y se encuentra, dice, hablando de Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Génesis 10, 8, 9, se decía que cazaba con arco y flecha. Como fue mencionado, los romanos celebraban la Percalcilia en honor al dios cazador Luperco. Para los griegos, de quienes los romanos habían copiado la mayor parte de la mitología, Luperco era conocido como Pan, el dios de la luz. Los fenicios adoraron la misma deidad, pero con el nombre de Baal, el dios sol. Baal fue uno de los muchos nombres o títulos de Nimrod, un vigoroso cazador especialmente de lobos. Él también fue el fundador y el primer señor de Babel, recuerde, Babilonia más tarde. Desafiando a Dios, Nimrod fue el originador de la religión babilónica misteriosa, cuya mitología había sido copiada por los egipcios, los griegos y los romanos y una multitud de otros pueblos antiguos, incluyendo hoy en día la Iglesia Católica Romana. Copió todas las costumbres de paganismo y por ende de maldición de Nimrod, que más tarde es el fundador de Babilonia y de Babilonia. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 17 la Iglesia Católica Romana se le llama también la Babilonia, o Babilonia, la madre de todas las prostitutas, las que contagia, las que confunde al resto de todas las otras religiones o iglesia. Bajo diferentes nombres o títulos, Pan, Luperco, Saturno, Osiris, Nimrod es el nombre, es el hombre fuerte y Dios guerrero, cazador de los antiguos. Y vamos a seguir todavía más porque hay más información en todo esto que viene dándole significado en toda esta costumbre, que es importante que ustedes la conozcan en este aspecto. Por ejemplo, el título Baal, que viene de toda esa parte de Nimrod, Baal, el significado señor o maestro. Recuerde que el pueblo de Israel tuvo grandísimos, pero serios y gravísimos problemas por siglos con esa falsa deidad llamada Baal. Inclusive en el libro de los jueces se menciona que el pueblo de Israel cayó en pecado, en desgracia delante de Dios cuando empezaron a adorar a Baal Brit, que significa Señor del Pacto o Dios del Pacto. Eso es muy peligroso. Inclusive muchas de las costumbres de nuestro pueblo evangélico han arrastrado algunas costumbres o dichos del paganismo. Por ejemplo, hay una canción que dice Dios del Pacto. Eso es muy delicado porque la única manera en que encontramos esa expresión fue en Jueces, cuando dice Baal Brit o Señor del Pacto, o si usted le quiere decir Dios del Pacto. Dios, cuando el pueblo de Israel cayó en esa costumbre, Dios inmediatamente se enojó profundamente con esa generación del pueblo de Israel en lo profundo y mandó una serie de plagas y de castigos profundos a la nación judía por haber caído en estas abominables adoraciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no mezclarnos con todas estas cosas que vienen profundamente del paganismo y que va a traer graves consecuencias espirituales. En los antiguos caldeos, el idioma de los babilónicos, Baal, el cual era semejante a Baal, significa corazón. Aquí es donde el símbolo del corazón de San Valentín, directamente famoso. Recuerda que es muy famoso el nombre de en estos días, pintar el corazón. Dice que los paganos también, tanto babilónicos como los egipcios, los griegos y los romanos, también pintaban un corazón rojo, efectivamente, para la festividad del 14 de febrero, para sus dioses paganos.
También viene otro personaje que se habla mucho en estos días entre los paganos, sobre todo en la televisión, en todos los idiomas. Se habla de ese personaje que tiene que ver con esa misma celebración que se origina en el paganismo. Es el nombre de Cupido, le suena mucho mencionado en estos días. La palabra Cupido viene del verbo latín cupero, que significa deseo. Cupido era el hijo de Venus, la diosa romana de la belleza y del amor, ahí en la mitología de eso. También conocida como Eros en la antigua Grecia. Él fue el hijo de Afrodita, según el mito, lo que fue responsable de impregnar numerosas diosas inmortales. Cupido fue un arquero, según la leyenda mitológica, un arquero de apariencia infantil. Dice que recuerda a Nimrod, que era un arquero hábil, era en honor a Nimrod directamente. Supuestamente Cupido venía de esa casta de los dioses mitológicos. La mitología describe a Cupido como teniendo ambas personalidades, cruel y feliz. Una flecha directamente para flechar supuestamente el corazón. Él utilizaría sus flechas invisibles con la punta cubierta con oro para impactar a hombres y mujeres confiados, causándoles que se enamorasen locamente, según la leyenda de la famosa costumbre del famoso Cupido. Él no hacía esto para beneficio de ellos, sino para mantenerlos con una pasión intensa, para hacer sus vidas miserables y para reírse de los resultados de los fracasos de ellos. Así estamos hablando de todo lo que involucra en la celebración de esta fiesta pagana, conocido como San Valentín. Definitivamente entonces ya conoce sus orígenes, se está dando cuenta de dónde vienen todas estas costumbres. Pero bien, luego viene y se incorpora al cristianismo por los ingleses, la incorpora directamente juntamente con la Iglesia Católica, incorporan esta celebración, tratando de cristianizarlas ellos, esta misma costumbre pagana. Ellos buscaron una supuesta historia, y de esa historia, ya para el año 1600, encontraron que habían existido tres Valentines, cuyos nombres calzaban exactamente con la mitología de los dioses de esta fiesta pagana. Se buscaban algo que los pudiera cristianizar. De ahí que viene la historia de esos tres supuestos San Valentín. De ellos se le saca solamente la del primero, la historia del otro, directamente, de quien casi no se menciona mucho, pero que definitivamente da a entender que se trató también de otro sacerdote cuyas notas secretas de amor escritas fueron encontradas por otro de los curas y descubrieron que él estaba teniendo un amor homosexual, y entonces él fue debidamente llevado, o fue penalizado, llevado a la Inquisición, ya que la Iglesia Católica consideraba igual que la Biblia en ese aspecto, que es un pecado abominable. Y de allí entonces más tarde se incorpora ese asunto de que dio su vida por un amor genuino, entre comillas, directamente, sea la historia esta o sea la otra historia del tercer San Valentín. No importa si es verdad o no es verdad, lo que queremos dejar descrito en esto es que el origen de esta celebración no tiene nada que ver absolutamente con el cristianismo, ni no es aplicable con las Sagradas Escrituras, por cuanto no proviene directamente de un mandato de la Biblia, y por cuanto en la misma fiesta está dedicada en honor al nombre de un personaje. Antes del cristianismo ya dijimos a los dioses paganos como Eros y todo esto, pero hoy es dedicado a un hombre de un personaje ya muerto,
o de 3 personajes ya muertos, sea lo que sea, la Biblia no nos permite rendir homenajes a los muertos. Directamente la Biblia eminentemente, terminantemente prohíbe todas estas prácticas, total y absolutamente. La palabra del Señor fue contundente, fuerte, dura, crítica en este aspecto, haciendo al Señor que no se hiciera ninguna celebración, nada directamente. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, no os contaminéis con ella, yo el Eterno vuestro Dios. Levítico 18:30. Pero también dice, Dios mandó que los israelitas no se contaminaran con las prácticas y costumbres paganas de las naciones alrededor. Versículo 24 y 29 sería bueno que lo lean mientras que estoy leyendo el versículo 3. Es decir, la palabra tiene múltiples y podríamos pasar leyendo múltiples de pasajes. Por ejemplo, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando está a punto de entrar a la tierra prometida, el general Josué le dice al pueblo de Israel en nombre de Jehová: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortiélogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfectos serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te he permitido, dice Jehová tu Dios. Es decir, la palabra es contundente, es clara, es evidente directamente, que nos prohíbe a ser parte de prácticas que no viene originalmente de la Biblia y cuyo pasado no solamente viene del paganismo, sino que paganismo tras paganismo directamente muy profundo. No olvide la palabra. No olvide la palabra de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Estamos en contra que haga reuniones de pareja? No. ¿Estamos en contra que haga cursos especiales para nuestros jóvenes, para nuestras jovencitas que estén pensando en futuro matrimonio? No. ¿Estamos en contra de que haga reuniones bonitas en cuanto al amor? No. Pero no necesariamente tiene que esperar el famoso día de San Valentín para hacer esto. No necesitamos las tarjetitas y los corazones encendidos y las flechas en honor a este Dios mitológico. Como dije, la misma palabra también tiene palabras bonitas y todo. Les recomiendo a los jóvenes leer Cantar de los Cantares. Por favor, no necesita usted demostrar a su joven amiga y la joven amiga, a su joven amigo cristiano, de que realmente usted lo quiere. No necesita demostrar o esperar 14 de febrero, cuando es una costumbre pagana. Lo puede hacer en el ámbito cristiano, en cualquier otra fecha, que no tiene que participar en esto. Y claro, que nosotros como cristianos no queremos ser parte de una celebración cuyo homenaje no es para el Señor Jesucristo, sino para una persona, sea buena, sea que ha sido buena, sea que ha sido mala, está muerta, y por lo tanto no honramos a los muertos, sino al que vive por los siglos de los siglos, Cristo Jesús.